Muy buenos días doctora. Buenos días a todos. Estamos por iniciar el tercer día de actividades del quinto Encuentro Nacional de Estudiantes de Lengua y Literatura Hispánicas en su edición virtual 2020 que se realiza en la FES Acatlán. Agradezco al comité organizador por haberme concedido el honor de presentar la siguiente conferencia magistral, titulada La práctica traductológica de textos antiguos en lengua indígena, a cargo de la doctora Pilar Maínez Vidal. Antes de concederle la palabra a la distinguida doctora, quisiera leerles a ustedes una breve semblanza curricular. La doctora Pilar Maínez es doctora en lingüística hispánica, ¿no?, por la UNAM, es profesora de carrera titular C de tiempo completo definitivo en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM. En esta facultad imparte las asignaturas de Teorías Lingüísticas 1 y 2 por la carrera de Lengua y Literatura Hispánica y Lingüística General 2 en la licenciatura de Enseñanza de Inglés. Asimismo, en esta facultad es miembro fundador del Seminario Permanente de Historiografía Lingüística. Entre sus líneas de investigación está la historiografía de la lingüística misionera en la época colonial y la literatura indígena contemporánea. Asimismo, como lo verán a partir de esta conferencia magistral, la doctora también cultiva la línea de investigación de la traducción de textos en lengua indígena. Entre sus premios está el premio Wilberto Jiménez Moreno a la mejor investigación en lingüística 2002 por su libro El Calepino de Sahagún, un acercamiento, el premio Sor Juana Inés de la Cruz, otorgado por la UNAM el 13 de marzo del 2013, y en ese mismo año, desde ese mismo año es miembro honorario de la Sociedad Mexicana de Historiografía Lingüística, de la cual también fue presidenta. Entre su producción tenemos que es autora de numerosos artículos, capítulos y libros y materiales de apoyo a la docencia. Entre los libros que ha publicado podemos mencionar el de Fray Diego de Durán, una interpretación de la cosmovisión mexica, lenguas y literaturas indígenas en México contemporáneo, breve antología de cuentos indígenas y aproximación a la narrativa contemporánea. Sin más preámbulos, le cedo la palabra a la doctora Pilar Maínez Vidal, quien pues por muchos años que se ha dedicado a la docencia y ha formado a numerosas generaciones. Yo creo que muchos de nosotros la queremos escuchar, pero también nos ha sembrado en muchos de nosotros la semilla por la investigación. Muchas gracias, doctora. Le cedo la palabra. Muchas gracias, maestra Lucero, por esta generosa presentación. Y muy buenos días, antes que nada. Muchas gracias al comité organizador de esta emisión del ENELI. Muchas gracias por sus esfuerzos y por su tan atenta invitación. Decía Jorge Luis Borges que suele presuponerse que cualquier texto original es incorregible de puro bueno y que los traductores son unos chapuceros irreparables, padres del frangollo y la mentira. La superioridad del texto original frente a los traslados que de él se hacen a otras lenguas se advierte en el calificativo de traidor, el cual se aplica con frecuencia a quien se encarga de llevar a cabo dicha tarea. Lo anterior, según algunos teóricos, historiógrafos, podría relacionarse con la premisa que parte del resquebrajamiento de la unidad lingüística primitiva contenida en el relato del libro del Génesis de la Torre de Babel. La historiografía nos permite identificar en este sentido una línea conductora cuyo trazo se inicia desde el mito babélico, concebido como un castigo impuesto al género humano por Yahvé debido a su atrevimiento y soberbia. La multiplicidad de las lenguas es considerada entonces como una felix culpa que alteró aquella prístina expresión que posibilitaba el intercambio entre todos los hombres. Esta analogía entre la unidad lingüística absoluta y su consiguiente resquebrajamiento con la existencia de un texto escrito originalmente en una lengua específica y sus potenciales traducciones a otros innumerables sistemas nos parece muy pertinente en el tema que aquí desarrollaremos.
Tiene que ver con las interrogantes en torno a si es factible remontar el inmemorial prejuicio de que el traductor es un traidor y la posibilidad de restaurar mediante adecuados y estrictos procedimientos lingüísticos y estilísticos el sentido, la intención y los efectos de un texto original en un texto meta. Bueno, me voy a referir muy brevemente a tres pensadores que junto con Jorge Luis Borges han hablado, se han referido a la tarea traductológica. En primer lugar, tenemos a José Ortega y Gasset, quien se manifestaba pesimista ante esta tarea. Incluso antes que esto, se manifestaba pesimista ante la comunicación cotidiana entre hablantes de la misma lengua. Decía que esta comunicación cotidiana era un ejercicio utópico y que la traducción entre lenguas distintas era un afán utópico. Entonces, el asunto es que en el colegio de Francia tuvo un intercambio con otros profesores y este intercambio puso de manifiesto, pues obviamente la tarea, esta tarea que consideraba Ortega y Gasset verdaderamente imposible de realizarse. Y lo hacía porque decía, cito textualmente, que formadas las lenguas en paisajes diferentes y en vista de experiencias distintas, es natural su incongruencia. Esto al hacer referencia, por ejemplo, a los diccionarios bilingües, donde él encontraba que no había un equivalente absoluto en la relación de un referente a través de dos significantes y significados. Por su parte, ya más cercana a nosotros, Paul Ricoeur señalaba que, o dirime el problema de esta clase de traslados, advirtiendo que en principio se debe de renunciar al ideal de una traducción perfecta y que solo esa dimisión permitirá concebir dicha tarea como una deficiencia asumida. La felicidad de la traducción se finca entonces en la aceptación de la pérdida absoluta lingüística. Por otra parte, y más recientemente, Umberto Eco ha definido esta actividad como la construcción de un duplicado del sistema textual en otro que puede producir efectos análogos en el lector, ya sea en el plano semántico, ya sea en el plano sintáctico o en el estilístico, métrico, fonosimbólico. Por nuestra parte, concordamos con Paul Ricoeur en que no existe la traducción perfecta y nos sumamos igualmente a la propuesta de Umberto Eco, quien parte de la base de que traducir es decir casi lo mismo. Esta frase da título a su extensa obra traductológica que publicó en años pasados, pero también, como se expresó ya, de que el texto traducido debe ser una réplica hasta donde sea posible del original y reproducir lo más cercanamente su sentido y sus efectos estéticos. Bueno, sirva de preámbulo teórico esta breve introducción y vamos a introducirnos a la traducción que tuvieron que hacer, en especial en dos casos, los frailes, en cuanto a los referentes indígenas y en cuanto a los textos de predicación y devoción que se propusieron, que realizar. Partamos también del postulado de José Gaos en Historia de nuestra idea del mundo, que señala que, ¿podemos pasar por favor la primera lámina? La segunda. Lo que Colón fue percibiendo en las tierras isleñas que fue hallando no fue, pues porque no podía hacerlo, nada integrado por las puras sensaciones recibidas de aquellas tierras, sino estas sensaciones elaboradas, interpretadas por sus ideas preconcebidas y hasta sus simpatías y antipatías
o intereses previos de toda índole. La descripción del paisaje de estas responde mucho más a los cánones y los tópicos de las literaturas renacentistas o quizá medieval que a la realidad americana. Es decir, cómo fueron los europeos apropiándose lingüísticamente y traduciendo esta realidad que se abría a su paso. Es un poco lo que está implícito en esta cita de José Gauss. La siguiente lámina, por favor. La aparición del Nuevo Mundo conllevó así no solo su subsecuente denominación, la cual implicaba el concepto que de él se forjó y la explicación de su posible vínculo con Europa. Su existencia planteó un complejo proceso de nomenclaturización que representaba lo propio de aquellas tierras mediante determinadas formas lingüísticas. En fin, de las cosas que en él existían y que se encontraban dispuestas en un orden específico. Sigamos, por favor, con la lámina 4. Entonces, partimos también de que el acto designativo aparece como una forma de apropiación de las nuevas realidades indoamericanas. Ángel Rosenblatt lo explica de la siguiente manera. Los nombres de las cosas y de los lugares y la visión misional del conquistador de América representan una proyección de la mentalidad europea. Los descubridores y pobladores hicieron entrar la realidad americana en los moldes de las palabras, los nombres y las creencias de Europa. Es decir, la acomodaron a su propia arquitectura mental. Entonces, aquí nos surge, termina la cita de Ángel Rosenblatt, dos preguntas. ¿Puede una lengua trasladar completamente sus contenidos a otra? Que está de alguna manera en estrecha relación con lo que comentábamos al inicio de la plática. ¿Puede realmente un sistema lingüístico recubrir las zonas de otros espectros semánticos? Vamos, para ver si es posible, a tratar acerca del caso de Fray Bernardino de Sahagún. ¿Por qué he elegido a Fray Bernardino de Sahagún? Porque la historia general de las cosas de Nueva España, específicamente el Códice Florentino, que constituye la única versión bilingüe y más acabada elaborada por el fraile con sus colaboradores indígenas en 1577, contiene este esfuerzo de aproximación conceptual a un mundo diferente, a un mundo que se tendría que traducir y a un mundo que se tenía que trasvasar a los parámetros europeos para ser comprendido. Si por una parte Fray Bernardino de Sahagún recopiló en náhuatl la tradición y el pensamiento y la historia de los antiguos mexicas, desde muy pronto, desde 1545 y 46, los Huehuetlatol, y luego ya de manera oficial desde 1558, ya en 1575 en la columna en español va a ser este enorme esfuerzo lingüístico de aproximar y de traducir realidades inéditas a los europeos. Lucas Wading ha hablado de que la obra de Sahagún, la historia general, es un diccionario copiosísimo. Y Fray Jerónimo de Mendieta, el cronista de la orden franciscana, se refería a ella como al Calepino, haciendo con ello referencia al magno corpus establecido por Ambrosio Calepino, como ustedes lo saben, a principios del siglo XVI. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos del ejercicio conceptual y traductológico y lingüístico que realizó Fray Bernardino de Sahagún para que esa columna de la izquierda del Códice Florentino que realizó hasta el final de su obra, pues fuera entendida por los europeos que no tenían idea
de la existencia de numerosos objetos y realidades del mundo mexica. Pasemos, por favor, a la siguiente lámina. Este es el Códice Florentino, es una de las láminas del Códice Florentino. Vemos en él las dos columnas. La columna de la derecha es la columna que les digo yo que está en náhuatl y que fue la que en primera instancia recopiló Fray Bernardino de Sahagún. Y en la columna, perdón, de la derecha, la de la izquierda, tenemos insertas una serie de vocablos náhuatl con sus correspondientes definiciones y distintas estrategias que habilitó para poder lograr esa traducción y ese acercamiento conceptual y lingüístico a distintas realidades. Veamos algunos ejemplos. Por favor, la siguiente lámina. Dice, el primer ejemplo de correspondencia entre conceptos y objetos propios del mundo indígena está establecido con las frases de tipo llaman o se llama, que es como, que parece, que tiene semejanza, que quiere decir. Entonces, en la lámina 6, el modelo de estos casos es A es B, o es como o parece B, en donde el término náhuatl puede aparecer antes o después del término o la paráfrasis castellanas. Entonces tenemos, a este propósito iban luego a buscar y hablar al adivino que se llama Tonalpouki, que quiere decir, sabe conocer la fortuna de los que nacen. Otros mandamientos, esa es otra cita, otros mandamientos o consejos daba la partera a la preñada para que los guardase, entre tanto duraba la preñez. Mandábala que no comiese aquel betún negro que se llama tzictli, porque la criatura por esta causa no incurriese en el peligro que se llama netenzonponilistli, y que no se hiciese el paladar duro y las encías gruesas, porque no podría mamar y se moriría. Otras veces, si podemos pasar a la siguiente lámina, Fray Bernardino prefirió emplear términos que consideró en estos casos absolutamente intercambiables. ¿Y cómo lo estableció? Pues mediante la conjunción o, que la disyunción o. Entonces, en estos casos tenemos este caso de este ejemplo. Hacían también comida de muli o potaje, con frijoles o maíz tostado. En la ceremonia del casamiento, muchas de las mujeres llevaban también, ese es otro ejemplo, mantas y las ofrecían. Otras, que eran más pobres, ofrecían maíz. Todo esto ofrecían delante del fuego y los viejos y viejas bebían uxtli o pulcre, que es una variante de pulque, y bebían en unos vasos pequeños y templadamente. Bueno, recordemos que el caso de pulque es un antillanismo, como es el caso de cacique, o sea, hay quienes le han dado otra explicación, que pulque viene de poliuqui, pero tenemos un testimonio de Fray Diego Durán donde señala claramente que el término, el indigenismo pulque es un antillanismo, como lo es también cacique, canoa, y estos antillanismos pasaron posteriormente, porque recordemos que los españoles primero llegan a las Antillas, pasaron posteriormente a formar parte de lo que será el español de México del siglo XVI. En numerosos casos, Fray Bernardino de Sahagún también consignó los numerosos sinónimos o los numerosos significantes que puede tener un significado, un referente específico. Este es el caso de Tezcatlipoca. Si ponemos la lámina que sigue, por favor, fíjense. Él consigna alrededor de 10 diferentes significantes para este Tezcatlipoca, que es concebido, o que era concebido según palabras de Fray Bernardino de Sahagún, como el Dios omnipotente, como el Todopoderoso, en los primeros Huehuetlatoli que abren el libro sexto. Pues entonces tenemos que Monenequi es el que se hace del rogar, Moyocoyatzin es que actúa por sí mismo,
Necopyautl o Nezahualpili es el noble ayunador, Teimatini, el que dispone de los hombres, Teyocoyani, el hacedor de los hombres, Titlacahuan, aquel de quien somos esclavos. Estos son algunos de los muchos nombres y advocaciones que tiene Tezcatlipoca, pero existe un estudio muy interesante de Daniel Yu que consigna hasta 27 diferentes nombres de Tezcatlipoca, ¿sí? Así se llama su estudio, los nombres de los dioses mexicas. Interesante resulta el libro octavo de los señores, porque en ese libro Fray Bernardino consigna el nombre y la descripción de las comidas de los señores de una manera muy, muy pormenorizada. Incluso, tenemos otro ejemplo, por favor, la siguiente lámina. Dice, este ejemplo está incluido en el libro séptimo, dice que en la parte de la creación del sol y la luna, se refiere a Xolotl, quien se rehusaba a morir. Por eso se escondió entre los maizales y volvióse y convirtióse en pie de maíz que tiene 2 cañas y los labradores le llaman Xolotl. Aquí es muy interesante la particular forma de referencia acerca de los labradores, o sea, mete una acotación sociolecto, y es interesante porque muchos han insistido en que Fray Bernardino de Sahagún fue elitista en el sentido de que su obra se fundamenta en el saber, en los conocimientos que proporcionaron los huehues y los principales de cada una de los lugares que estuvo recabando la información. Me refiero en primera instancia en Tepepulco, Tlatelolco y México Tenochtitlan. Bueno, en México Tenochtitlan posiblemente se llegó a algunos informantes para precisar algunos datos, aunque fue en el convento de San Francisco el Grande, donde él ya va a dar una forma, va a darle una estructura muy semejante a la que conocemos a su historia general, en especial a lo que posteriormente, con la ayuda del padre Sequera, ya en Tlatelolco, va a ser el Códice Florentino, ¿sí? A través de los 12 libros, ya incorpora en su magno proyecto los Huehuetlatoli, que eran concebido como un libro aparte, incorpora también el libro de la conquista, que va a ser el libro 12, y ya en lo que va a ser hacia 1575 es dotado otra vez de ayuda de sus escribanos y por supuesto de los tlacuilos, que van a ser las alrededor de 1870 y tantas láminas en las que son incorporadas en su mayoría en la parte castellana, ¿sí? Y por supuesto las viñetas decorativas. Bueno, esta parte quiero concluirla con un pensamiento que ustedes han de conocer, porque es muy común hacer alusión a para hablar acerca de los límites del lenguaje, de Wittgenstein. Los límites de mi lenguaje implican los límites de mi mundo, pero también es verdad, como resulta evidente en la pormenorizada relación designativa consignada por Sahagún, que el mundo se enriquece con cada nueva palabra, pues cada nueva palabra es una luz que alumbra algún rincón del mundo y torna visibles cosas, pensamientos y sentimientos que antes yacían inadvertidos en la oscuridad, como advierte Stephen Presser, ¿sí? Entonces, pues muy bien, los límites, esos límites no son rígidos, esos límites pueden ir ensanchándose, pueden irse ampliando. Nosotros a través del acto designativo y de su traducción, y más en el caso en el siglo XVI, que hay tantos mundos, tantas emociones, tantas realidades que traducir, pues eso fue lo que hizo Fray Bernardino Sahagún. En este sentido, Luis Villoro habla que la mejor manera de conjurar la otredad es a través de hacer propios las designaciones ajenas y tornarlas a traducir a través de nuestro parámetro, a través de nuestras experiencias y a través de nuestra lengua.
esa sería una primera parte de esta exposición. Ahora voy a referirme acerca de la traducción y voy a, bueno, tomar más en cuenta, por supuesto, lo primero visto, lo que se explicó en la primera parte de la exposición acerca de si es posible traducir un texto y sobre todo de un tronco lingüístico diferente, como va a ser la lengua náhuatl, a la lengua española. Y de las dificultades y de los efectos sintácticos, fonosimbólicos, rítmicos que el traductor tiene que trasvasar al texto meta cuando se realiza esto. Bueno, me quiero referir en concreto a un texto que José María Vigil descubre en el Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional de México con el número o con la asignatura 1628 bis. Este texto, podemos pasarla, por favor, la siguiente, por favor. Esa es la portada del texto de Cantares Mexicanos. Ese es un texto que José María Vigil encuentra a finales del siglo XIX y que a partir de ese momento Faustino Galicia Chimapopoca saca una copia y después Antonio Peñafiel manda a paleografiar a Constancio Castellanos, aparte de los Cantares. Pues bien, este texto que había sido traducido, sobre todo en sus primeros 80 folios, recto y vuelto, que son los Cantares Mexicanos, por don Ángel María Garibay y Miguel León Portilla, en pasajes específicos, sobre todo Miguel León Portilla hacia 1956, de la filosofía náhuatl y el padre Garibay en su historia de la literatura náhuatl, pues necesitaba ser revisado en su totalidad. En su totalidad porque el volumen es un volumen que presenta una cierta unidad temática en el sentido de que están por un lado, bueno, los cantares, pero también hay textos en su mayoría devocionales, didácticos, de predicación y también del pensamiento náhuatl. Forman un complejo unitario, puesto que están en la misma caja, o sea, ninguno pasa la caja en el que está escrito, y además se considera que todo el texto, todos los 11, ¿cómo se llama?, capítulos, los 11 apartados del texto, pues se realizaron bajo la dirección de Fray Bernardino de Sahagún en el Colegio de Tlatelolco. Dos de esos textos, el calendario mexicano, latino y castellano y el arte adivinatoria Otonalámatl, son los únicos textos que están en castellano y se deben a la pluma de Fray Bernardino de Sahagún. Él realiza estos dos opúsculos casi al final de su vida, en 1585. Ya había hecho algo similar, bueno, desde los manuscritos de Tepeapulco, ya había recopilado algunos signos calendáricos con sus definiciones y en el libro cuarto del arte adivinatoria. Pero en este ejercicio de Fray Bernardino de Sahagún constante, permanente, de revisión de sus textos que lo caracterizaron, no solamente en la historia general, sino de su gran enciclopedia doctrinal, pues también él lo señala, ahí aparece signado que en 1585 vuelve a revisar ambos textos. Entonces, bueno, pues se tienen otros textos y pues si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. En 1994, aproximadamente, queda constituido un grupo de trabajo de investigadores consagrados a la transliteración, a la paleografía de este que se llamó, dijo José María Vigil, códice, ¿sí? Yo me voy a referir especialmente al último opúsculo
del volumen, que es la historia de nuestro Señor, de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Es que me parece que esa no es la lámina, después de, porque es esa la lámina, ¿sí? Esta es la primera lámina de la historia de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que cierra este volumen misceláneo, en el que también, aparte del arte adivinatoria y aparte de los cantares, que son, bueno, la obra cumbre de la poesía mexica, ¿sí? Y también hay poemas, por supuesto, en otomí, chalcas, chichimecas, pero aquí lo que tenemos es una lámina de una obra que no se ha trabajado, que no se trabajó durante estos 5 siglos. ¿En qué sentido? Pues es un texto que está escrito en náhuatl, que está conformado por 68 folios recto vuelto y que aún no ha sido traducido en su totalidad, primero porque tuvimos el desafortunado deceso de quienes participaban, George Baudot, Leonardo Manrique, Ignacio Guzmán Betancourt, compañeros míos, y después porque el texto de los tres pues, era muy largo, significativamente extenso, y entonces, bueno, lo único que se tiene hasta la fecha, pues es la traducción que me tocó a mí realizar a partir de la parte en que Jesucristo es llevado ante Pilato y cuando Jesucristo resucita. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, los integrantes de este grupo extenso, algunos filólogos, algunos más lingüistas que entablaron, quiero decirles, una intensa disputa acerca de la manera en que tendríamos que traducir, o sea, me acuerdo perfectamente que en esas sesiones George Baudot establecía que la traducción tenía que ser muy a la manera de lo que plantea Humberto Eco, una traducción semántica muy cercana a la lengua del receptor, mientras que Thomas Smith señalaba que la traducción tenía que hacerse muy fiel y muy apegada al texto fuente, al texto original, para que no se hicieran, no hubiera ninguna acto de traición, como hubiera dicho Jorge Luis Borges. Entonces, ¿qué teníamos? Pues teníamos, si quieren, ahora sí pasamos a la siguiente lámina, que en el texto encontrábamos que teníamos que uniformar la manera de, exactamente, la manera de transcribir el texto. Teníamos que establecer ¿cómo se llama? La división, la segmentación de esta lengua de carácter incorporante. La lengua mexicana es una lengua de carácter incorporante y en muchos casos los constituyentes aparecían separados. Por ejemplo, el caso de Notlatocahue, ¿no? Que tenía que ir junto, y otras veces estos textos aparecían juntos, como en el caso de In o Quixtli. Entonces, la primera tarea que establecimos fue la manera de proceder para la segmentación de las unidades y la labor de la transcripción. Ya teníamos en aquel entonces, en 1994, la edición facsimilar o fotográfica del manuscrito, un manuscrito que no se puede estar manipulando mucho por la antigüedad. Entonces ya se había realizado, el Banco Nacional de México había realizado el trabajo de inspección de la obra, el trabajo de restauración del manuscrito y ya se había hecho la edición fotográfica, solamente la edición facsimilar o fotográfica, como le llaman algunos, para proceder a su tratamiento de paleográfico y de traducción. Entonces, pues, como les digo, en esas sesiones que eran una vez al mes durante muchos años, pues algunos comentaban que la mejor manera de acercarse a este texto pues era traducirlo trasladando todas las características formales hasta donde pudiera ser de la lengua fuente a la lengua meta.
Otros señalaban que lo mejor era hacer una paráfrasis para que el lector pudiera entender y tratar de encontrar un equilibrio entre una traducción literal meramente y una traducción idiomática. Entonces, por favor, vamos a pasar a la siguiente lámina. Ok. Aquí presento una propuesta de traducción de la parte que me tocó a mí trabajar voy a leer la parte en español, lo que traduje, y dice: tus manos, tus pies y otras partes de tu extremidad, por eso te duelen por igual. Y ya, oh mi Dios, mi Señor, tu preciosa y honrada cabeza sufrió por las espinas que se hundieron, traspasaron lo que es tu crin. Oh nuestro Señor, ¿cómo se harían en ese momento tus venerables ramas? Pero, oh mi Dios, por eso fue necesario ya que Él lleve la cruz a cuestas, y su descanso será hasta que se hundan las espinas. Oh honrada cruz, en verdad no existe la piedad de los hombres en la tierra. Bueno, este es un texto muy complicado, no es un texto nada más de carácter descriptivo, ¿sí? Como en el caso del arte adivinatoria, sino que es un texto emotivo, de muchas imágenes, en donde podemos apreciar el dramatismo que se puede imprimir a través de los vocativos, a través de las exclamaciones, y sobre todo a través de una serie de preguntas retóricas propias de las figuras patéticas, ¿sí? de la estilística, donde le preguntan a veces a la Virgen, le preguntan a Jesucristo, que cómo sufre, y no se encuentra respuesta, ¿no? Tenemos otra propuesta de traducción. No alcanzo a ver, pero espero que sea la que yo estoy. Dice, cubrió su rostro, dice, estamos hablando de la Virgen, cubrió su rostro, va llorando y estará muy afligida, sollozante, y es grande la prudencia, por eso va implorando, por eso está junto a él, rogando a su Dios, su Señor, y le va a suplicar por su amado Hijo, y lo va a alabar. Sin embargo, recae en él su pena, su triste llanto, y así vio que sigue por el camino. Observa la cantidad grande de sangre de su amado Hijo que se esparce sobre la tierra hasta donde lo acompaña. Es importante señalar en cuanto a este último párrafo que la figura de la Virgen adquirió un especial relieve, quedando en segundo plano sus tradicionales milagros, y que en este párrafo se destaca su condición humana de madre amorosa asociada con el sufrimiento de su hijo. La siguiente, por favor, la siguiente lámina. Una de las características más notables del texto, de la historia de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que venimos comentando aquí, es la recurrencia sinonímica. La adición de términos de significado análogo se emplea con el fin de insistir y aclarar una idea, así como de proporcionar un mayor efecto dramático. Tenemos dos casos que, bueno, ahorita vamos a verlos. Tenemos, con tu precioso desangramiento limpiarás la suciedad, el delito, la podredumbre de nuestra alma. ¿Cómo hemos procedido en el orden en que vamos traduciendo? Pues tratamos de dejarlo tal cual, siempre y cuando no violente la estructura del español. En este caso se focaliza el sentimiento desgarrador precisamente señalando con tu precioso desangramiento, como aparece en el texto original. Y otro más. Y así terminó el tormento. Los soldados de Pilato apresaron entonces a nuestro Salvador, y por eso se burlarán, divertirán con él, y por eso después le dieron una manta roja, ya muy vieja, despintada. Como puede apreciarse, hay una forma rítmica
y la clásica manera de yuxtaponer náhuatl, de yuxtaponer una serie de ideas que proyectan un efecto rítmico que permea no solamente el plano fónico, fonológico, sino también el sintáctico y el semántico. Quiero terminar mi exposición señalando que este texto que cierra la obra, que es un texto nunca antes traducido, que son 68, que están conformados 68 folios recto y vuelto, no comporta ni fecha ni autor. Tiene que terminar mi colega Salvador Reyes Equiguas la parte que le corresponde, pero yo en principio me sumo a lo que señalan Joaquín García Casbalceta y Fernando Casitas, de que este texto puede tener como autor a Juan de Gaona. Juan de Gaona, excelso teólogo, gran lengua mexicana, también participó en el gran proyecto evangelizador del Colegio de Tlatelolco. Recordemos que no podemos visualizar el Colegio de Tlatelolco como obras aisladas, sino como un gran proyecto franciscano en el que se realizaron trabajos de codificación lingüística magnas, como los diccionarios de Molina, primero de ida y vuelta, bidireccionales. La otra forma de compilación léxica a través de Sagún, que era diferente, el vocabulario trilingüe y, por supuesto, todas los artes que se realizaron, todos los trabajos diferentes de etnología propios que señaló también, que se han señalado, de Olmos, que también formó parte de este magno proyecto. Creo, a reserva de lo que podamos de alguna manera considerar y acordar mi colega y compañero en estas tareas traductológicas y yo, Salvador Reyes Equiguas, que este es un trabajo de Fray Juan de Gaona, que por supuesto pudo haber estado auxiliado, como sucedió en todos los que se hicieron, de los grandes autores, los grandes traductores bilingües de los indígenas, que resultaron de gran apoyo, de gran ayuda y magníficos colaboradores a las obras de los frailes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su tan maravillosa ponencia magistral. Le agradecemos lo que pues, nos mostró acerca de esta labor de la traducción de textos en lengua indígena, sobre todo estos textos del siglo XVI, ¿no? Que tienen, y que, bueno, se refleja todo el trabajo que hay detrás también del conocimiento del propio texto, del conocimiento del autor, y también, pues, lo que también va a acompañar esta labor que usted realiza, es lo concerniente, pues, a conocer también, bueno, la parte de lo que es la lengua, ¿no? Esto también las particularidades de la lengua para poderlas reflejar en estas traducciones que usted nos muestra. Bueno, voy a ver si aquí hay algunas preguntas. A Sergi Ralzalas, perdón si no lo pronuncié bien, dice que, bueno, es un gusto escucharla desde Milpalta y pues envía saludos también, ¿no? Muchos saludos a los amigos. También Jazmín García Vázquez, saludos a la profesora Pilar, sus clases siempre han sido enriquecedoras y muy amenas. Muchas gracias por estos comentarios. Yo también, bueno, tuviera unas preguntas acerca de algo que alguna vez, bueno, me has comentado, bueno, es la cuestión de el proyecto que se llevó a cabo también a partir del Colegio de Tlatelolco, y quería ver si, bueno, nos mencionaste, bueno, nos mencionó a lo largo de la exposición que los cantares mexicanos es un complejo unitario en donde se ven, bueno, distintas, bueno, está formado por distintos textos, ¿no? De distinta índole, y
quería ver si, bueno, si esta parte de, bueno, Fray Bernardino de Sahagún también lo pensó en esta parte de este gran proyecto lingüístico que, como tú lo has llamado en otro momento, sí, también ese es el reflejo, ese volumen es un reflejo de este gran proyecto lingüístico que también, pues, él tenía en mente en el Colegio de Tlatelolco. Sí, yo creo que Fray Bernardino, a quien se le ha atribuido la dirección de este texto, así lo ha hecho el doctor Miguel León Portilla en las páginas iniciales de la obra ya traducida, paleografiada y traducida que publicó la Universidad Nacional Autónoma de México, señala que él fue el autor de esta obra. Entonces, bueno, creo que a Fray Bernardino de Sahagún hay que considerarlo un gran lingüista, pero que su idea de su concepción del trabajo al que estaba llamado a hacer, un trabajo de índole, por supuesto, evangelizador, contemplaba la parte etnográfica o antropológica. Recordemos que en 1962, en un congreso de antropología, fue con antropólogos sociales, se le fue conferido el título de el pionero de la antropología del Nuevo Mundo. Entonces, para él, eh, su plan personal que realizó con la ayuda de numerosas personas a las que siempre cita puntualmente, en eso va a ser muy sistemático, es un proyecto de índole antropológico, lingüístico, y también doctrinal. Entonces, Anderson ha señalado que él a lo largo de su vida fue elaborando con el apoyo de sus colegiales y de otra serie de colaboradores indígenas, 2 proyectos que le iban a ayudar a realizar una tarea, la monumental tarea de la evangelización, pero también la monumental tarea del entendimiento del otro. O sea, era un hombre finalmente humanista, creado en un ambiente medieval, pero era un gran humanista que siempre tuvo enfrente y siempre aquilató varias de las facetas de ese otro que pudo tener, a las que pudo tener acceso. No la religión ni los rituales. Entonces, el magno proyecto de Fray Bernardino de Sahagún implicaba distintas aristas. Era un proyecto integral, así como el proyecto del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, que era integral, así también Fray Bernardino de Sahagún concibió esta parte lingüística, esta parte, pues sí, literaria, ¿no? Porque finalmente lo que son los coloquios que él reelabora en 64, pues es una pieza literaria hermosísima, ¿verdad? Y también recoge de labios de sus informantes, pues estas bellas piezas que nosotros conocemos como Huehuetlatoli. Entonces es todo un proyecto integrador que se refleja en este volumen, ¿no? En el volumen de Cantares Mexicanos y otros opúsculos, así se llama, Cantares Mexicanos y otros opúsculos. Muchas gracias, doctora. Bueno, tiene varias preguntas. Una es de Rocío Saro. Dice que si esta traducción que usted nos presenta está contenida en los Cantares Mexicanos. Esta traducción que he venido realizando durante mucho tiempo, porque sí, la verdad, me ha costado un poco de trabajo, porque es un texto religioso, es un texto muy complejo, en el que se incorporan apostillas y también numerosas frases en latín, que hay que ir a ver, bueno, cuál es su significado y el lugar que ocupan en los evangelios canónicos y en las piezas hagiográficas. No está todavía, no ha sido difundida porque estoy esperando que mi compañero Salvador Reyes Equiguas concluya su trabajo para que se realice el 4º volumen de cantares. O sea, ya lo que son los cantares mexicanos, de los 88 folios, ya se publicaron, como ustedes lo saben. También el volumen misceláneo se publicó, ya se presentó incluso, que es el que contiene pues, las fábulas de Sopo, el milagro de la hija de Jairo,
una breve frase sobre la llama de Huitzilopochtli, etcétera, pero la parte de la historia de la Pasión de Cristo, que es la segunda parte más extensa de este volumen, pues todavía está por concluirse. Cuando lo haga mi colega, estaremos en posibilidad de que se dictamine y que se difunda. Y con eso se concluye el gran proyecto que se estableció desde 1994. Pues esperemos que sea pronto. Bueno, hay otra pregunta de Rosalba López. Ella quisiera saber su opinión con relación a la traducción de la toponimia. Bueno, me imagino que es toponimia náhuatl. Ajá. O sea, ¿de quién? ¿De Antonio Peñafiel? ¿O cómo se traduce la toponimia en general? Pues se asienta en bases, ¿no? O sea, desde la iconografía, esa parte, ¿no? De referencias y, bueno, luego se procede a la traducción. Hay traducciones más afortunadas y hay traducciones parafrásticas, ¿no? Que no tienen que ver con la estructura o los componentes lingüísticos de la palabra. Bueno, hay otra pregunta de María Luar Lubre. Bueno, le manda un saludo y una pregunta: si este texto de la Pasión de Cristo tenemos información de su vida en la praxis de la evangelización. ¿Hay otros testimonios? Sí, hay unos coloquios también de Fray Juan de Gaona, los coloquios de la Pasión de Jesucristo, pero esta es una meditación. Hay, por supuesto, una serie de textos que recogió Fernando Orcasitas de diferentes lugares de teatro evangelizador que hacen referencia acerca de la Pasión y pues sí, desde el punto de vista dramático, ¿no? Pero esta es una estructura, la del texto que les he hablado, es una estructura narrativa, es como me comentó el padre Morales en su momento, una meditación, ¿sí? Acerca de lo que implicó este momento tan importante del cristianismo. Bueno, algunos otros comentarios, ¿no? Ángel Ortiz Leviatán que, bueno, felicitaciones, que es una grandiosa ponencia, es un verdadero placer escucharla y transmite una pasión en cada tema y cómo lo aborda. Un Muchas saludo. gracias, Ángel. Y bueno, Ángel Carrillo también le manda felicitaciones, que es una maravillosa ponencia por cada una de sus clases. Muchas gracias. Bueno, creo que no hay algunas otras preguntas y no sé si, bueno, ahora tenemos un tiempo para hablar del proyecto que ahora también aunado con esta parte que nos mostró de la traducción de textos en lenguas indígenas, nos quisiera hablar sobre el proyecto que ahora también está coordinando acerca de la paleografía y traducción del Códice Florentino. Bueno, pues muchas gracias, maestra Lucero, que usted es una entusiasta participante, usted también participa con la transliteración, la paleografía y la traducción del libro noveno de los mercaderes aztecas. Bueno, este es un proyecto de muy largo aliento que no se ha hecho. También las traducciones que se tienen al español pues son muy acotadas, muy específicas, quienes las han hecho, pues Alfredo López Austin, ¿no? La parte del cuerpo humano, también el padre Caribay y otros estudiosos, el doctor Miguel León Portilla, por supuesto, han hecho traducciones muy específicas, muy acotadas de los 12 libros que conforman la obra más acabada y la única bilingüe de la historia general de las cosas de Nueva España, que es el Códice Florentino. En su primera etapa lo que se hizo fue realizar las transcripciones o la paleografía en su totalidad. Esto se hizo fundamentalmente en el Instituto de Investigaciones Históricas en una colaboración con la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y se lograron muchas cosas porque se hicieron varios coloquios sobre la obra de Sahagún, se difundió mucho la obra de Sahagún en estos coloquios y se publicaron 3 libros. También en Estudios de Cultura Náhuatl, desde el volumen 42, comenzaron a trabajarse, o sea, se empezaron a publicar una serie de
avances, y no todos los libros, porque bueno, pues es una tarea magna, pero sí avances de algunos de los integrantes de este proyecto. Hemos iniciado a partir de este año una segunda época en la que participan otros investigadores que se suman a esta tarea, que como Juan Carlos López, como Citlali Bayardi, como la maestra Lucero Pacheco. Por supuesto, continúan grandes investigadores como la maestra María José García Quintana, y junto con mi colega con el que empecé esta aventura, Rubén Romero Galván, pues nosotros, ¿cómo se llama? Coordinamos el equipo, y también tenemos a nuestro cargo, en el caso de José Rubén, el libro 10º, y en mi caso el libro 4º. Entonces, pues bueno, hemos tenido algunas sesiones con este segundo grupo, en el que también pues de alguna manera hemos estado planteando de qué manera es conveniente entregar el texto meta, ¿no? Cuáles son los elementos, pero también estamos conscientes de que la tarea de traducción es muy, muy personal. Entonces hemos llegado a ciertos acuerdos, ¿no? De qué manera dejar el nahuatlismo o la voz náhuatl, porque son realidades muy específicas que no deben de ser traducidas, que tiene que ser en el español de México, por supuesto, ¿no? Pero bueno, pues eso luego pues es una manera de aproximación a eso, y esperamos, tenemos la ilusión de concluir la traducción de todos y cada uno de los libros que conforman el Códice Florentino. Bueno, muchas gracias por, bueno, pues está como nos muestra el panorama también de este gran proyecto que se está llevando a cabo. Llegó otra pregunta de Rocío Saro, bueno, de lo que nos decía sobre los nombres de Tezcatlipoca. ¿Son nombres o son atributos? Porque el mismo problema hay al traducir el hebreo al español los nombres de Dios. Sí, son advocaciones de Tezcatlipoca, ¿no? De ser Dios todopoderoso y omnipresente que señalas, son advocaciones. Yohuali Ejecat, Nocheviento, Necoyag, pues que es enemigo de ambos lados, porque era un dios desconcertante, ¿no? Era el dios al que le rezaban para que los ayudara con la peste, ¿verdad? Pero pues también era el dios que mandaba azotes a sus, a la población. Sí, pues, ¿no? Vemos, bueno, ahorita con lo que usted nos comenta es ¿no? Estas complejidades también que están, ¿no? Detrás, no solo es implica, pues, la traducción misma, sino también, yo creo que es lo que también se enfrentaba, ¿no? O sea, en la primera parte que nos mostró de la conferencia, ¿no? Cómo se enfrentó también Fray Bernardino a la traducción, a esta complejidad del mundo, del otro, ¿no? Y también pues ahora es el otro ejercicio que pues al realizar esta traducción de la pasión de Jesucristo también pues es enfrentarte, bueno, en la labor traductológica es enfrentarte también al mundo del otro y bueno, entenderlo, ¿no? Esa complejidad. No sé si habrá, bueno, hay otra, la última de Rosalba López. ¿Guarda alguna relación la investigación de la doctora Diana Magaloni? Los colores del Nuevo Mundo con el trabajo de la traducción, en especial hablando del Códice Florentino. Bueno, a Diana Magaloni, Rosalba, que la conocemos mucho, la invitamos, incluso ella participó en uno de los 3 coloquios que organizamos, y no solamente participó en el coloquio, sino que también en uno de los 3 volúmenes, me parece que en el último, del Universo de Sagún, pasado y presente, publicó un trabajo magnífico sobre los colores. También hay otros investigadores que han trabajado los colores. Hay un trabajo excelente que publicó Elodie Dupé en estos avances de la traducción. Entonces sí, conocemos muy bien el trabajo que hace la doctora Magaloni, y su relación con investigadores italianos y norteamericanos que están trabajando también el códice desde otra perspectiva.
Pues esas serían todas las ponencias. Pues digo, estas las preguntas. Pues muchas gracias a todos por su participación. No sé, bueno, se quiera también despedir esta Pues conferencia magistral. agradecer muchísimo, muy cumplidamente al comité organizador por esta invitación y a quienes estuvieron escuchando, dando seguimiento a las preguntas que resultan tan interesantes y por supuesto a usted, maestra Lucero, que para mí, bueno, pues me complace mucho este diálogo que hemos establecido. Muchas gracias. Bueno, por último, me pide el comité organizador que también le harán llegar su constancia por la magnífica conferencia magistral que nos impartió. Muchísimas gracias. Muy amables de nuevo. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos.